Sesión 9 de la ley del 1. Esta vez vamos a entrar en lo que es la transferencia de Marte y también los orígenes de Pie Grande. Empecemos. Ok, para empezar vamos a recapitular un poco lo que fue la sesión 8, que fue cargada en cuanto al programa secreto espacial, y eso tuvo un tipo de influencia en Don, que estaba muy incrédulo con la información que estaba recibiendo de Ra, y Ra le dijo en algún punto como que esto no tiene nada que ver con la ley del 1, así que les advertimos que no es una información relevante a la ley del 1. Pero Don simplemente estaba anonadado con la información que estaba recibiendo y eventualmente siguió preguntando. Al principio de esta sesión, lo que Don dice es que le asegura que bueno, ya se había decidido a no preguntar más sobre eso, que se iba a dedicar únicamente a la parte filosófica de la ley del 1 y que no iba a estar preguntando más sobre eso. Luego pregunta sobre las diferentes encarnaciones que ellos han tenido, lo cual es información personal y no es relevante, pero me llama la atención en una de las cosas que dice Ra, es que le va a dar información que no sea perjudicial para ellos. Porque aquí una nota personal, yo sé que las encarnaciones, uno saber sus previas encarnaciones no son productivas para uno aquí. Puede ser interesante, puede ser divertido saber quiénes éramos en otras vidas, pero no es productivo para nuestro proceso, digamos, espiritual aquí. Más allá de eso, después hace una pregunta sobre lo que es curar y luego empieza con la primera pregunta relevante a esta sesión y tiene que ver con los ciclos. Así que vamos a empezar con esa pregunta de una. Según entiendo el proceso evolutivo, nuestra población planetaria dispone de cierto intervalo de tiempo para progresar. Generalmente se divide en 3 ciclos de 25.000 años. Al finalizar los 75.000 años, el propio planeta progresa. ¿Qué es lo que ha provocado esta situación, con tal exactitud numérica de años en cada uno de los ciclos? Ra dice: visualiza, si te parece, la energía particular que fluyendo hacia el exterior y condensándose hacia el interior ha formado el pequeño mundo de la creación gobernado por tu consejo de Saturno. Continúa observando el ritmo de ese proceso. El flujo viviente crea un ritmo tan ineludible como el de uno de tus relojes. Cada una de tus entidades planetarias comenzó el primer ciclo cuando el nexo de energía fue capaz, en ese entorno, de sostener tales experiencias de la mente y del cuerpo. Así, cada una de tus entidades planetarias se encuentra en un programa de ciclo diferente, como lo podrías llamar. El cronometraje de esos ciclos es una medida equivalente a una parte de la energía inteligente. Esta energía inteligente ofrece una especie de reloj, pues los ciclos avanzan con la precisión del reloj que da las horas. De esa forma, se abre la puerta de acceso desde la energía inteligente a la infinidad inteligente, con independencia de las circunstancias, cuando llega la hora. Ok, vamos a empezar por descuartizar esta pregunta. Don estaba preguntando sobre qué es lo que causa los ciclos en nuestro planeta. Y Ra se va hacia lo que es la formación del planeta, del sistema solar como tal, y el planeta como parte del sistema. Por eso habla de la energía que fluye hacia adentro y que se expande hacia afuera, como sea que lo utilizó ahí. Pero el punto es que ese movimiento que causa la formación del planeta dentro del sistema solar es lo que determina el comienzo y el final de los ciclos. Y un final de un ciclo significa el comienzo de otro. De todas maneras, el punto al cual hace unas referencias hermosas aquí sobre lo que es el movimiento de inteligencia, de energía inteligente y de infinidad inteligente. Pero a lo que realmente importa, que es lo que él quiere decir aquí, es que gracias a ese proceso que va formando el planeta, no es como la ciencia reduccionista nos dice, que simplemente no tenemos ni idea de lo que va a suceder. Es cada una de las partes del progreso, la evolución del planeta como tal y de los demás planetas, cada uno en sus diferentes programas, pasa de un ciclo a otro. Y las entidades a las cuales se refiere aquí
Recuerda que Ra, y lo vamos a ver dentro de un rato, él se refiere a las entidades, así sean la materia o la primera densidad de conciencia, que ya la vamos a ver. Se refiere a esas entidades. Cada una de esas entidades, la materia, los animales, nosotros de tercera conciencia, los ángeles, Cristo, por ejemplo, que está en quinta, Ra, que está en sexta, cada una de las entidades tiene su posición dentro del planeta dependiendo de qué ciclo está y por supuesto de qué vibración está. Entonces, a eso es lo que se refiere básicamente la configuración de los ciclos dentro de la evolución del planeta como tal. Así que con eso vamos a seguir a la otra parte de la pregunta. Y dice, ¿cuál fue el origen de las primeras entidades sobre este planeta? ¿Dónde se hallaban antes de encontrarse en este planeta? Típica respuesta de Ra, dice, las primeras entidades sobre este planeta fueron agua, fuego, aire y tierra. Ok, a eso me refería con que Ra dice que hay diferentes ciclos o lo que él llama programas de horas o de tiempo en el cual las entidades van progresando. Por ejemplo, al principio, cuando se formó el sistema solar, lo único que existían eran las primeras entidades, que él dice que son los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. Y estas son las entidades que forman la materia del planeta. Esto lo voy a discutir más en otro video donde voy a explicar, digamos, la formación de lo que es el universo y bueno, todo lo demás. Estén pendientes porque lo voy a publicar dentro de algunos días o una semana, no sé. Pero en ese proceso donde la materia se forma son las primeras entidades, y a eso es a lo que él se refiere. Pero para no quitar más tiempo aquí, vamos a seguir hablando de lo que Don le pregunta, que no era precisamente esto. Él dice, ¿de dónde llegaron hasta aquí los primeros seres como nosotros? ¿De dónde evolucionaron? Ahora Ra dice, hablas de la experiencia de tercera densidad. Los primeros llegaron aquí traídos desde otro planeta de tu sistema solar, el que llamas planeta rojo, Marte. El entorno de ese planeta se volvió inhabitable para los seres de tercera densidad. Por lo tanto, las primeras entidades fueron de esa raza, como podrías decir, manipuladas en parte por los guardianes de aquellos tiempos. Vamos a esclarecer un poco lo que está diciendo aquí Ra. Don ahora sí le pregunta que de dónde vinieron las primeras entidades como nosotros, y ahí Ra responde que vienen de Marte y que vinieron modificados o manipulados en parte por los guardianes de ese tiempo. Esto tiene que ver con algo que les voy a explicar en un momento, pero primero vamos a seguir con la siguiente pregunta que tiene Don y luego les explico esta parte. ¿Cuál es esa raza y cómo llegó desde Marte hasta aquí? Ra dice, esa raza es una combinación de los complejos mente-cuerpo-espíritu de tu denominado planeta rojo y de una cuidadosa serie de ajustes genéticos realizados por los guardianes de aquellos tiempos. Esas entidades llegaron o fueron preservadas para vivir la experiencia sobre tu esfera mediante un tipo de nacimiento no reproductivo, sino consistente en la preparación de material genético para la encarnación de los complejos mente-cuerpo-espíritu de las entidades procedentes del planeta rojo. Ok, hay un trabajo que tengo que mencionar que es el de Courtney Brown, quien fue un investigador que hacía una especie de trabajo en la CIA y de otros campos que se llama visión remota. Y él habló sobre la experiencia que él vio en el pasado de Marte y habla de cómo fueron transferidas las entidades de allá para acá. Ahora, lo que realmente sucedió fue que al devastar la atmósfera de Marte, ellos tuvieron que transferir a las entidades de Marte para acá, los marcianos básicamente. Y en ese proceso lo que tuvieron que hacer, como dice, de una manera no reproductiva, fue crear un cuerpo genético, obviamente a través de la manipulación genética, que pudiera vivir aquí en la Tierra, un humano, y transferir el alma de los marcianos, los que vivían en Marte, las entidades de Marte, hacia acá. Por eso es que dice que no fue de una manera reproductiva, sino simplemente una transferencia directa. Y esto lo sabemos, como dije, con este investigador cuyo libro se llama Cosmic Voyage y que tiene mucha información sobre lo que él vio, cómo fueron transferidas las entidades para acá desde Marte, y da mucha explicación sobre todo esto. Así que algo muy importante que acotar en cuanto a este proceso de haber transferido a las entidades de Marte para acá a la Tierra. Don continúa preguntando,
Por lo que dices, deduzco que los guardianes transfirieron la raza aquí, una vez que se extinguió en el plano físico de Marte tal como lo conocemos. ¿Es así? Ra dice, así es. Don pregunta, obviamente, al hacerlo de ese modo, los guardianes actuaron desde el conocimiento de la ley del uno. ¿Puedes explicar la aplicación de la ley del uno en este proceso? Ra dice, la ley del uno fue designada como portadora de la sabiduría de los guardianes en contacto con las entidades del planeta rojo, combinando así el complejo de memoria social de la raza guardiana y el de la raza de dicho planeta. Sin embargo, ello implicó cada vez más distorsiones en la aplicación de la ley del uno desde el punto de vista de otros seres guardianes, y es a partir de esa acción de inicio cuando se estableció la cuarentena en ese planeta, al considerarse que se había mermado el libre albedrío de las entidades del planeta rojo. Ok, algo que denotar aquí muy importante es que Ra dice que los guardianes que ayudaron a las entidades de Marte a ser transferidas aquí mezclaron lo que era su complejo de memoria social con ellos por la disrupción que hicieron con el libre albedrío. Esto es normal que suceda entre las entidades que quieran ayudar a entidades más bajas como nosotros, y esto les pasó a Ra también. Ellos hicieron lo mismo cuando crearon la pirámide y bueno, también en incursiones anteriores cuando intentaron ayudar en este ciclo maestro de 75.000 años, han mezclado sus distorsiones con las de nosotros, queriendo decir que están como más atados a nosotros y querer ayudarnos más por los cambios que han hecho, las distorsiones que han hecho en cuanto a nuestro libre albedrío, que es el proceso natural por el cual nosotros debemos pasar. Pero de nuevo, ellos queriendo ayudar. Y eso mismo les pasó a ellos. Vamos a continuar con el resto de las preguntas. ¿Las entidades del planeta rojo seguían la ley del uno antes de dejar su planeta? Ra responde, las entidades del planeta rojo estaban tratando de aprender las leyes del amor, que constituyen una de las distorsiones fundamentales de la ley del uno. Sin embargo, la tendencia de ese pueblo hacia la acción bélica provocó tales dificultades en el entorno atmosférico de su planeta que se tornó inviable para la experiencia de tercera densidad antes de que finalizara su ciclo. Así, las entidades del planeta rojo no fueron recolectadas y prosiguieron en tu ilusión para tratar de aprender la ley del amor. Ok, un inciso rápido aquí. Está explicando un poco más cómo las entidades de Marte destruyeron básicamente la atmósfera y tuvieron que continuar aquí, y por eso fueron transferidos. Eso es todo lo que está diciendo. Ellos estaban intentando aprender las leyes del amor, lo cual nosotros también estamos, si se han dado cuenta, aquí en esta tercera densidad. Y vinieron a finalizar aquí porque allá no podían existir en tercera densidad. El planeta quedó, como ellos dicen, inviable para la experiencia de tercera densidad y fueron transferidos aquí para continuar su progreso dentro de eso, porque fíjense que dice que fue antes de que terminara el ciclo. Básicamente como que nosotros hubiésemos destruido la atmósfera también recientemente antes de que termine el ciclo, pero creo que por alguna razón ellos lo hicieron mucho antes de que terminara su ciclo y por ende aquí sí tomaron, y me imagino que habrán roto o habrán distorsionado el libre albedrío de nosotros al limitar, porque lo han hecho, lo que es la posibilidad de que nosotros destruyamos la atmósfera. Gracias por haber hecho eso, porque podemos continuar aquí y no movernos a otro planeta. Me imagino que estarán cansados de mover tanto a las entidades de Marte y otras personas. El planeta Tierra es un desastre en términos de la población como tal. Estoy seguro que ellos quieren que este ciclo termine para poder cosechar a todo el mundo y distribuirlos a donde tengan que ir. Y bueno, posiblemente tener mejor éxito con todo esto. Pero me pareció interesante conversar esta parte que denota mucho pues lo que pudimos haber hecho nosotros. Y me parece que como nosotros estamos ya al final del ciclo, ellos dijeron, nada, vamos a ayudarlos y que intenten entender las leyes del amor. Y yo creo por eso, y de hecho el testimonio de Corey Goode, que está hablando con los Blue Avians, los aviares azules creo que le dicen en español, del programa secreto espacial, que ha tenido contacto con ellos. Él explica que lo único que ellos dicen ahorita es que por favor, que vean todo con amor, que vean todo, que simplemente se armonicen, que resuelvan sus problemas, que no estén buscando más filosofías ni nada, simplemente eso, están desesperados porque nosotros terminemos esto. Bueno, finalización del inciso aquí, vamos a continuar con el resto de lo que Don sigue preguntando. Le dice, ¿cuánto tiempo hace que ocurrió esta transferencia del planeta rojo a la Tierra? Ra responde, en tu cómputo de tiempo, esta transferencia ocurrió hace aproximadamente 75.000 años.
Don pregunta: antes de que ocurriera la transferencia, ¿eran entidades con una morfología como la mía, con 2 brazos y 2 piernas? Ra dice: ha habido visitantes de tu esfera en diversos momentos durante los últimos 4 millones de tus años, en términos aproximados. Estos visitantes no repercuten sobre el ciclo de la esfera planetaria. Su entorno no fue de tercera densidad hasta la época mencionada anteriormente. Esto me da un poco de risa porque Don lo que está preguntando es que si han habido aquí entidades como nosotros, con 2 brazos, con 2 piernas, antes de la transferencia. Y Ra dice: sí, bueno, aproximadamente 4 millones de años empezaron a venir, pero eran visitantes, no eran, digamos, nativos de aquí del planeta que estuviesen pasando por un ciclo de tercera densidad. Es algo así como que nosotros, con la tecnología que realmente tenemos en el programa secreto espacial para poder visitar otros planetas, vayamos a visitar algún planeta que no tenga ni siquiera cerca de tener tercera densidad. Y nosotros vamos simplemente a visitar, a ver qué tal es el planeta, la vegetación, la fauna y todo lo demás. Eso lo han hecho aquí desde hace 4 millones de años otros extraterrestres que han venido de otros sistemas estelares, posiblemente de otras galaxias, no lo sé. Pero es a eso a lo que Ra se refiere. Y bueno, me dio un poco de risa mencionar esa parte porque Ra siempre está tomando las preguntas de la manera más literal. Pero se entiende. Y ahora Don clarifica un poco más la pregunta que quiere hacer. Y dice: entonces, ¿había entidades de segunda densidad aquí antes de aproximadamente 75.000 años? ¿Qué tipo de entidades eran? Ahora Ra le dice: la segunda densidad es la densidad de la vida animal y de las plantas superiores que existe sin el impulso elevado hacia el infinito. Estos seres de segunda densidad son de una octava de conciencia, al igual que encuentras diversas orientaciones de conciencia entre las entidades de tu vibración. Ahora Don le pregunta: ¿alguna de estas entidades de segunda densidad tenía una morfología como la nuestra? 2 brazos, 2 piernas, cabeza y caminaba en posición erguida sobre 2 pies. Ra le dice: los 2 niveles más elevados de los niveles subvibracionales de seres de segunda densidad tenían una configuración bípeda como las que has mencionado. Sin embargo, el movimiento eréctil que experimentas no se desarrolló totalmente en estos seres, cuya tendencia era a inclinarse hacia adelante y que apenas habían abandonado la posición cuadrúpeda. Don pregunta: ¿de dónde vinieron estos seres? ¿Fueron producto de la evolución, tal como la entienden nuestros científicos? ¿Han evolucionado a partir del material original de la Tierra del que has hablado? Ra le dice: eso es correcto. Luego Don le pregunta: entonces, ¿estos seres evolucionaron desde la segunda a la tercera densidad? Ra dice: así es, aunque no puede garantizarse el número de ciclos que le costará a una entidad aprender las lecciones de la toma de conciencia de sí misma, lo cual es requisito previo para la transición a tercera densidad. Ok, a todas estas, Don lo que estaba tratando de buscar era el proceso evolutivo de los simios a nosotros. Eso es lo que yo entiendo de todas estas preguntas que Ra sigue respondiendo de manera de explicar lo que es la segunda densidad de conciencia, que son los animales o los estratos más altos, como él dice, de animales y plantas. Y por ahí se va, Don sigue preguntando que si habían personas como nosotros o animales como nosotros, los bípedos como habla. Y por ahí va toda la pregunta, la serie de preguntas que va llevando al punto de lo que es Pie Grande. Así que me adelanté un poco, pero es importante porque aquí es donde va la parte de lo que es el proceso de evolución y también de los Pie Grandes. Así que Don sigue preguntando: ¿existe alguna raza concreta en nuestro planeta en este momento que haya encarnado aquí desde la segunda densidad? Ra dice: en este momento no existen complejos de conciencia de segunda densidad sobre tu esfera. Sin embargo, existen 2 razas que adoptan la forma de segunda densidad. Una de ellas incluye a las entidades de la esfera planetaria a la que denominas Maldek. Estas entidades ejercen sus complejos de discernimiento a través de una serie de lo que llamarías restituciones kármicas. Moran en el interior de tus pasajes subterráneos más profundos y los conoces como Pie Grande. La otra raza es aquella a la que los guardianes han ofrecido una morada en esta densidad.
pues desean dar a los complejos mente, cuerpo, espíritu de esta densidad, en este momento, vehículos físicos concebidos adecuadamente, como llamarías a estos complejos químicos, en caso de que se produzca lo que denominas guerra nuclear. Ok, dos cosas que cubrir aquí. Lo primero que no podemos dejar pasar es que los Pie Grande que nosotros conocemos aquí son la población de Maldek que hablamos en sesiones anteriores, que luego de que explotó el planeta, les doy una recapitulación, el planeta explotó, la población quedó por miles de años sin los espíritus, porque obviamente los cuerpos volaron y se pulverizaron. Los espíritus quedaron confundidos por miles de años y luego pudieron los guardianes o los de la Confederación pudieron llegar a ayudarlos, y una vez que los ayudaron a hacer la terapia, digamos, espiritual que tenían que hacer en ese proceso, aceptaron, y me estoy adelantando porque en otras sesiones hablan de esto, pero para que tengan un entendimiento, aceptaron ser encarnados aquí en el planeta Tierra en un cuerpo de segunda densidad. Y por eso es que toda esta conversación llevó a lo que es los Pie Grandes, que son segunda densidad de conciencia, pero con un espíritu de tercera densidad, porque los de Maldek también eran, como en Marte, de tercera densidad, y ahí es donde está la relación en todo esto. De nuevo, a la población de Maldek se les permitió venir acá, pero ellos mismos dijeron que preferían tener un cuerpo como el de Pie Grande, y de nuevo esto se discute en otras sesiones más adelante, porque no querían tener acceso a la tecnología que ellos mismos podían fabricar en sus cuerpos anteriores, y ahora simplemente querían hacer, como dice, restitución kármica. Así que muy importante esa acotación ahí, explicar que la población de Maldek, que ya hemos discutido, como acabo de decir, en otras sesiones, terminaron aquí como lo que conocemos como Pie Grande. Y lo otro es que hablan de un tipo de cuerpo de segunda densidad que mantienen aquí en caso de que sea necesario por una guerra nuclear. Vamos a ver qué le dice Don a Ra sobre esto, porque también queda confundido. Y dice: no he comprendido por qué estos vehículos o seres serían apropiados en caso de una guerra nuclear. Ra le dice: son seres que existen como entidades de segunda densidad, dotadas de instinto, que se mantienen en reserva para formar lo que podrás llamar un cúmulo genético en caso de que hubiera necesidad de recurrir a estos complejos corporales. Estos complejos corporales tienen una gran capacidad de resistir los rigores de la radiación que los complejos corporales en los que habitas ahora no podrían soportar. Ok, ahora sí está la respuesta completa, explicando que estos cuerpos fueron traídos aquí, y esto de verdad que me llama mucho la atención que la Confederación haya traído estos cuerpos aquí, porque realmente se estaban preparando para cualquier escenario posible y poder reencarnar aquí mismo, en vez de hacer lo que tuvieron que hacer en Marte, reencarnar aquí a la humanidad que pudieran dentro de estos cuerpos que ahora pudieran resistir la radiación. Esta es mi especulación, sabiendo que estábamos tan cerca del final del ciclo, aproximadamente 30-40 años lejos del final del ciclo, que tuviesen esta medida de contingencia, digamos así, en cuanto a la producción genética de un cuerpo, que una vez, vamos a decir el caso que nunca sucedió y que no va a suceder ya, que una guerra nuclear causara la devastación de la Tierra, la humanidad iba a quedar perdida. No. Gracias a la Confederación tenía un cuerpo que todavía existe aquí, una especie de animal de segunda densidad, capaz de albergar el espíritu humano para poder continuar lo que quedaba de ciclo en la tercera densidad de conciencia que estamos ahorita, y poder resistir la radiación que iba a quedar de una guerra nuclear. Entonces esto me llamó mucho la atención, porque son las pequeñas cosas de la ley del 1, o bueno, del material de Ra, que explican estos detalles de la preparación que tenía la Confederación para nosotros en un posible escenario como este. Vamos a continuar con las últimas preguntas que tiene Don. Y dice: ¿dónde se ubican estos complejos corporales? Ra le dice: estos complejos corporales de la segunda raza están en lo profundo de los bosques no habitados. Hay muchos en diversos lugares sobre la superficie de tu planeta. Don pregunta: ¿son criaturas tipo Pie Grande? Ra dice: es correcto, aunque nosotros no lo llamaríamos Pie Grande, pues son escasos y muy hábiles para escapar la detección. La primera raza es menos capaz de detectar la proximidad de otros complejos mente-cuerpo-espíritu, pero estos seres son muy hábiles, gracias a la comprensión tecnológica que alcanzaron antes de su encarnación aquí.
Estas entidades de ojos brillantes son las más familiares para tus pueblos. Última pregunta. Don dice, entonces existen dos tipos diferentes de pie grande. ¿Es así? Ra le dice, existen tres tipos de pie grande, si aceptas el uso de ese complejo vibratorio de sonido para tres razas diferentes de complejos mente, cuerpo, espíritu. Hemos descrito los dos primeros. El tercero es una forma pensamiento. Y así Ra explica lo que son los tres tipos de pie grande que se conocen. El primero son los de Maldek. El segundo es los que trajeron aquí, que decidieron tener como una especie de respaldo en caso de que tuviésemos una guerra nuclear, y estas entidades estaban bien fortalecidas por la composición genética que les hicieron, o simplemente eran así por naturaleza de alguna manera. No lo sabemos porque no lo explican. Y la tercera es una forma de pensamiento. Así que ese es el origen de los que conocemos pie grande, aunque como pudieron ver a Ra no le gusta mucho ese término para referirse a tres razas distintas, pero nosotros sin saber nada los vemos como pie grandes a cualquiera de los simios o de esa configuración corpórea que tienen. Pero eso es todo lo que les tengo por hoy. Sesión 9 finaliza con esto. Don sigue preguntando como siempre en todas, y se me olvida ponerlo porque no es relevante, pero Don siempre termina de una manera muy noble preguntando si puede hacer algo más para mantener a Carla en una posición mucho más cómoda, para facilitar la sensación de ella, que siempre terminaba molida con todo esto, y también si podían mejorar la comunicación con Ra. Con eso me despido, no tengo más nada de la sesión 9. Será hasta la sesión 10. Recuerden, suscríbanse si no lo han hecho ya, denle like, compártanlo porque es la mejor manera de seguir llamando gente a esto que les gusta. Y por supuesto nos vemos en la sesión 10. Los quiero muchísimo por haber visto esto y compartir conmigo esta información que es tan valiosa para mí y que me encanta por supuesto hablar. Sigan amando, sigan entendiendo y recuerden, estamos en el proceso de ascensión. Nos vemos en una semana.